La profecía bíblica habla de que una venidera superpotencia llamada Babilonia la Grande se elevará y dominará los acontecimientos mundiales antes de que Jesucristo regrese. Dios dice a su pueblo: salid de ella, no tengan parte en sus pecados. ¿Podría su religión, su fe, soportar el gran engaño profetizado que va a venir sobre el mundo? Hoy vamos a echar un vistazo a lo que la Biblia llama Babilonia y entender cómo los titulares de hoy están apuntando hacia la reaparición de este antiguo sistema en nuestro mundo moderno. Únase a nosotros para el programa de hoy, titulado Reinos de Guerra. Babilonia está en contra de Dios. Join our host, Darris McNeely, on Beyond Today. La Biblia contiene un libro fascinante y misterioso de la profecía llamado Daniel. En este libro vemos un esbozo de la historia que nos lleva hasta nuestro mundo, a través de la historia del profeta Daniel. También vemos cómo una persona podía mantener la fe en Dios en medio de una cultura impía y la sociedad llamada Babilonia. Nuestro mundo de hoy se parece a esta antigua cultura de Babilonia más de lo que pensamos. Al observar la historia de Daniel, podremos entender cómo mantener la fe en Dios en medio de una Babilonia moderna. Estamos pasando por una serie de programas en Beyond Today llamada Reinos de Guerra. Estamos estudiando esta historia de Daniel y estableciendo paralelismos de su historia, los acontecimientos políticos dentro y cómo podemos entender la mano de Dios en el tiempo y la historia, e incluso su mano en nuestra vida personal. Hoy, más que nunca, necesitamos las lecciones de la experiencia de Daniel para entender el mundo de hoy y vivir por la enseñanza de Dios y su palabra. La historia de Daniel comienza con la caída de Jerusalén y la deportación a Babilonia. Babilonia fue la capital de la nación más poderosa del mundo. Junto con las mejores mentes y talentos en Jerusalén, Daniel encontró fuerzas por la voluntad de Dios y su propia fe, al lograr una posición clave en la corte de Nabucodonosor II, una de las figuras más fascinantes de la historia. Dios había dado a Daniel penetración en visiones y sueños. Él utilizó sabiamente sus dones para glorificar a Dios mientras no cediera a las tentaciones de la cultura babilónica. Vamos a entender lo que la Biblia nos dice acerca de esta antigua ciudad y el imperio llamado Babilonia. Vamos a empezar por el principio de la historia en el Génesis. Comienza con un hombre llamado Nimrod. Nimrod se menciona en Génesis 10. La Biblia nos dice solo unos pocos versículos da información acerca de este hombre. Ahora aquí está un consejo. Cuando la Biblia habla de una persona de esta manera, se nos dice más de lo que parece. Esto es lo que dice la Biblia. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Y fue el comienzo de su reino Babel. Se nos dice que él también construyó otra gran ciudad del mundo antiguo, llamado Nínive. El reino de Nimrod era Babel. Él era un hombre que se elevó por encima de sus compañeros y contemporáneos, convirtiéndose, como dice, vigoroso cazador delante de Dios. Esto nos dice sobre el tipo de gobernante que Nimrod era. Era un tirano. Él era un cazador, lo contrario de lo que debería ser la visión de un rey de Dios. El ideal de un líder de Dios es el de un pastor, no un cazador. Un pastor es guía y escudo de aquellos bajo su cuidado. Es una especie de cuidador y líder atento que con amor vigila sobre una manada, la preserva y la mantiene. Nimrod da a luz un sistema que actúa como un depredador de personas. Fue el primer dictador del mundo que construyó un sistema para desafiar la voluntad de Dios. Ahora la Biblia debe leerse con cuidado, palabra por palabra, para ganar la comprensión de lo que Dios dice en cualquier caso. En este caso a Nimrod se le describe como un dictador, un déspota, que explota a la gente y los utiliza para sus fines, sus medios sin tener en cuenta su bienestar. Babilonia o Babel es a la vez una ciudad y un sistema que la Biblia señala perduraría a lo largo de la experiencia humana. Se esclaviza los cuerpos y las almas de los hombres en un complejo entramado de economía, política y religión. Nimrod cazaba hombres y les encadenaba sus ambiciones malvadas. En Nimrod vemos las raíces de los que se convierten en Babilonia.
Babilonia se levantará de nuevo en el tiempo del fin para dominar al mundo, en un último intento de construir una ciudad o un sistema que alcance a los cielos en desafío al propósito de Dios de la creación. Génesis nos dice otra historia sobre la ciudad que fue fundada por Nimrod, implicando a la famosa Torre de Babel. Vamos a leerlo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedras, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos la reunión de la gente. Una lengua, unas mismas palabras. Una civilización comienza a desarrollarse en el ladrillo y piedra. Ellos decían: edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Ese es un símbolo de un deseo humano de levantarse por encima de Dios. La Torre de Babel es una ciudad cultural donde las personas trabajan, una torre que llegará a los cielos. Muestra su esfuerzo por desafiar el plan y propósito de Dios. Una vez más, la Biblia es muy breve, pero las palabras contienen mucha información. Dios no podía permitir este acto de desafío. Confunde el lenguaje. Hay un nivel de orgullo, una torre cuya cúspide llegue al cielo. En las llanuras de Mesopotamia sería fácil de dominar toda la estructura, toda la escena. Esas personas querían ser notados y llegar a ser un faro para otros. ¿Qué vio Dios en los corazones de estas personas que creaban esta torre? Fue un esfuerzo para desafiar a Dios y para frustrar su plan a través de una unión global humana y sus habilidades. Aquí en Babel está la semilla de un sistema que abarca la historia de la humanidad en nuestros días y más allá. Babilonia, la ciudad y el imperio que se elevaría aquí, no es una ciudad basada en el camino de vida de Dios. Crecería para convertirse en un imperio que un día rompería los muros de Jerusalén y quemaría el templo construido en honor y como una casa para Dios. Es importante recordar Nimrod y Babel. No es la última figura en la Biblia. Vemos que no es así. Se volverá a aparecer en nuestros días. Ahora, para ayudarle a entender este tema con más detalle, nos gustaría enviarle algo que creemos que va a ser muy útil para usted. Es nuestro folleto de estudio La Superpotencia Final. Aunque aún no tenemos este folleto disponible en español, contamos con material abundante relacionado a este tema. Y podemos hacérselo llegar gratuitamente a vuelta de correo en su propio domicilio. Simplemente contáctenos en iduay.org. Le ayudará a entender la historia y lo que Dios promete para el futuro. Pero tenga en cuenta, no tenemos disponible este folleto aún en español. Pero si nos escribe, podemos enviarle material al respecto completamente en español y a vuelta de correo justo a su domicilio, sin costo ni compromiso alguno. Contáctenos en iduay.org. Vamos a avanzar rápidamente a la época de Daniel y mirar el carácter de este profeta. Daniel se encontró entre los cautivos judíos transportados a Babilonia en manos de los ejércitos de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un tirano, el heredero espiritual de Nimrod. Él ordenó los ejércitos y el sistema político surgido de la cultura espiritual que Nimrod fundó. Babilonia era la versión más potente, más grande de Babel. Daniel necesitaría fe fuerte y coraje para oponerse a esta cultura.
Daniel se encontró en la corte del rey de Babilonia y él estaba en línea, en una especie de selección para ser entrenado como funcionario en el gobierno, para seleccionar sus mejores y más brillantes prospectos. La corte del rey estaba llena de comida, vino y manjares, un lugar de placer físico. Los babilonios valoraban comer y beber y no tenían restricciones. Para Daniel esto no era una opción. Él sabía que Dios tenía ciertas normas en lo que debe comer. La ley de Dios había determinado cómo él, Daniel, viviría y no habría ningún compromiso en su mente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Daniel dispuso su corazón y su mente no comprometerse en contra de la enseñanza y las leyes que eran eternas e inmutables para ir junto con los tiempos. Daniel pudo haber razonado: mi nación se ha ido, mi forma de culto ya no funciona, estamos aquí en cautiverio. Podría haber incluso razonado: mi Dios ya no le importa, tal vez Él ya no existe. Pero Daniel no tomó este camino. Él se mantuvo firme en su fe. Él se mantuvo firme incluso hasta la comida que comía. Y Dios honró su fe. Cuando Daniel oyó que el rey tuvo un sueño que nadie podía interpretar, pidió tiempo de interpretar el significado. Con sus amigos, Daniel buscó misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Este es un gran contraste con respecto a la actitud que vimos en Nimrod, vigoroso cazador y desafió a la soberanía de Dios. Note lo que Daniel dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Deberíamos ser como este hombre, Daniel. He aquí por qué. Era un hombre justo que estaba atrapado en un periodo de gran agitación mundial. En vez de ser vencido por los rápidos cambios que ocurrirían en su vida, y se apoyó sobre su fe y creencia en el gran Dios. En lugar de ceder a las luces y el glamour de Babilonia, se acordó de la gracia y la humildad de Jerusalén, la ciudad que Dios escogió. Eligió mantenerse firme en la fe de sus padres y obedecer a Dios antes que a los hombres. Más allá de eso, quería entender lo que este gran imperio llamado Babilonia significan para el mundo. Para utilizar un término que usó Cristo, Daniel quería discernir o entender su tiempo. Quería entender los acontecimientos y las tendencias de su época. Fue a Dios en oración, pidiendo la sabiduría y la visión de estos eventos. Y Dios le dio a Daniel la comprensión. Dios le puede dar esa misma comprensión. Nuestro mundo de hoy está lleno de grandes acontecimientos que están cambiando el mundo. Usted ve a toda una región como el Oriente Medio en llamas con las guerras y las posibilidades de una carrera armamentista nuclear. Europa se está ocupando de las presiones de Rusia y sus propios problemas internos que culminarán en un poder más grande de lo que es hoy. América está pasando por cambios culturales que dejan muchas dudas sobre su futuro. ¿Cómo entendemos esto a la luz de la profecía bíblica y las enseñanzas? Hacemos lo que hizo Daniel. Vamos a Dios en oración y estudiamos la Biblia para entender lo que está pasando en este mundo. Daniel oraba 3 veces al día y le pedía a Dios la posibilidad de entender acerca de los acontecimientos. Dios le dio a Daniel un entendimiento acerca de la historia del mundo hasta llegar a nuestro tiempo y a la venida de Jesucristo. Esto es importante para ustedes y de los acontecimientos que leemos todos los días. ¿Por qué esto importa? Debido a que Babilonia, vemos, está profetizada a tener otra vida. Una forma más moderna que surgirá de en medio del mundo de hoy. Vamos a hablar de la Babilonia del futuro. Babilonia era una ciudad antigua cuyas raíces se remontaban a la Torre de Babel y un hombre llamado Nimrod. También fue un gran imperio que gobernó vastas secciones de lo que hoy es el Medio Oriente.
Dios le dio a Daniel la comprensión e interpretación de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. La cabeza de oro de la imagen en ese sueño era Babilonia. La cabeza dirige el cuerpo y todas sus partes. Babilonia es un sistema secular que continúa impactando en el mundo de hoy. El diccionario de intérpretes de la Biblia dice esto acerca de Babilonia: una realidad de larga data, el producto de una mente, la antítesis de la novia virginal de Cristo y el reino de Dios. Babilonia da nombre a un sistema que se extiende en el tiempo del fin. Es un sistema que trata de conectar el mundo para propósitos espirituales más grandes de lo que pensamos. Reinos están en guerra hoy que fluyen fuera de la historia de Babilonia y que lo vemos en el libro de Daniel. Podemos recoger la historia en el libro de Apocalipsis 17, donde vemos un conjunto de eventos que están por delante de nosotros en la historia y forman el capítulo final de esta gran historia de Babilonia la Grande. En Apocalipsis 17 vemos una vez en el futuro que el mundo llegará a un momento crítico, guerra e incompetencia humana. Los sistemas globales de comercio y el gobierno están al borde de la catástrofe. Moneda y estructuras económicas podrían colapsar si no se hace algo. Gobiernos existentes parecen impotentes para estabilizar el frágil sistema global. En el momento en que los ejércitos están preparados y la gente no hace nada más que blasfemar contra Dios, vemos que algo surge que mantiene la promesa de preservar y proteger el orden global mundial. El ángel en esta cita llama a Juan para ver a una mujer que monta una bestia, una mujer que aquí simboliza una iglesia, un sistema religioso que tiene influencia sobre los gobiernos políticos a lo largo de la historia. La bestia aquí es un sistema político. ¿Qué estamos viendo? Estamos ante una descripción bíblica de una combinación de iglesia y Estado que existía desde los tiempos antiguos. Esto, de múltiples cabezas, bestia, montada por esta mujer, no solo representaba una relación histórica entre un sistema religioso y político anclado en Roma, sino que se extendió por los sucesivos gobiernos en Europa a través de los siglos hasta hoy. Aquí Juan está viendo este sistema en su aspecto final. Y es más que una potencia regional. Es un poder global que sorprenderá al mundo. Esta es una escena lesionadora. Se abren muchas preguntas de profunda introspección para una mente moderna considerar. Podría parecer que esta escena es imposible ver si nos fijamos en nuestro mundo actual. En Europa, la religión no es el gran poder representado aquí. Sin embargo, la religión no está muerta en Europa y sin duda en otras partes del mundo, tales como el Medio Oriente, con el auge del Islam, su impacto en todo el mundo. El desorden político actual entre las principales naciones, Europa, América, Rusia, China y el Medio Oriente, plantea preguntas legítimas sobre cómo la religión y la política podrían unirse para formar una potencia mundial como está descrito en el Apocalipsis. El ejemplo de fe de Daniel en Babilonia desde la antigüedad es una lección para nosotros, ya que nos enfrentamos a la venida de Babilonia la Grande. Se destaca por estar en contra de Dios. Busque a Dios para entender como Daniel lo hizo. Queremos ayudarle a hacer eso. Queremos que ordene nuestro folleto gratuito de estudio de la Biblia llamado La Superpotencia Final. Le ayudará a entender la historia y lo que Dios promete para el futuro. Pero tenga en cuenta, no tenemos disponible este folleto aún en español. Pero si nos escribe, podemos enviarle material al respecto completamente en español y a vuelta de correo justo a su domicilio, sin costo ni compromiso alguno. Contáctenos en iduay.org. Al solicitar material en español sobre la última superpotencia, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista bimensual, Las Buenas Noticias. 6 veces al año usted recibirá artículos importantes para ayudarle a entender no solo la profecía bíblica, sino muchos otros aspectos de las enseñanzas bíblicas. Le ayudará a utilizar las Escrituras como una guía para comprender el significado de la profecía y las cuestiones difíciles que enfrenta hoy en día. Así que por favor no espere. Contáctenos en iduay.org o bien escríbanos a la dirección que aparece en pantalla durante todo el programa. Babilonia está destinado a subir una vez más.
Este sistema que hemos rastreado desde las llanuras de la antigua Mesopotamia se muestra en la Biblia, que va a aparecer una vez más en el fin del mundo como sistema político religioso llamado Babilonia la Grande. Implica una alianza entre iglesia y Estado no visto desde hace cientos de años. Se asombrará al mundo con su capacidad para restaurar el orden en el mundo al borde de la catástrofe. Cualquiera que se oponga a este sistema será molido hasta el polvo. Apocalipsis 18 describe un periodo mundial aún mayor que lo vemos en este momento. Nuestro mundo actual sigue creciendo y como lo hace la riqueza de las naciones y pueblos, el miedo también permite la distribución de los recursos de muchas partes del mundo, acumulando la riqueza y lo concentra en unos pocos relativamente. Conectado con este aumento de la riqueza, se incrementa la tensión entre las naciones. El terrorismo islámico se extiende a las naciones occidentales. Con el tiempo, habrá un incidente tan significativo que desencadenará una reacción que traerá a las naciones en un solo sistema que promete preservar el orden mundial. Habrá una crisis tan grande que sacude al mundo con miedo, en que alguien da un paso adelante con una solución a la crisis mundial. Un poderoso sistema religioso político emerge. Lo que hará será engañar al mundo entero. Así es como Apocalipsis describe este momento. Y vi 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El dragón aquí es un símbolo de Satanás, el gran engañador de la humanidad. Dios quita la cortina y le muestra quién es el verdadero poder detrás de la agitación de las naciones, como estamos mostrando en esta importante serie. Los reinos o naciones del mundo están en guerra debido a las poderosas fuerzas espirituales que batallan contra Dios y sus propósitos en esta tierra. Aquí Satanás usa a los hombres vestidos con el poder civil y religioso para incitar a la guerra contra Dios. Esta última, Babilonia la Grande, es más grande que cualquier cosa jamás imaginada por aquellos que celebraron su poder en el mundo antiguo. Pero la intención sigue siendo la misma, a estar en contra de Dios. Todo esto es interesante, todo esto es histórico y todo esto es sin duda bíblico. ¿Qué significa eso? ¿Por qué debería estar preocupado? ¿Qué pasa con su impacto en su vida? Debemos motivarnos a una conducta santa para llevar nuestra vida con Dios. Esto es lo que Cristo dice a cualquiera de nosotros que le importe escuchar y dejar que sus palabras hagan una diferencia en nuestras vidas. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Jesucristo nos dice que debemos considerar nuestra condición espiritual, nuestra vida espiritual. Eso es lo que quiere decir guardar sus ropas. Es su condición espiritual delante de Dios. Si no está arraigada en una fuerte enseñanza bíblica, en la buena conducta moral, evitando el peligro de ser atrapado por la red del engaño de este tiempo del fin. ¿Usted cree que tiene la capacidad de estar en contra del engaño de esta hora final? No estés tan seguro. Es posible que se considere como una buena persona, bien con Dios y un seguidor de Jesucristo. Pero muchas personas religiosas sinceras hoy carecen del tipo de convicción y coraje sobre la base de la enseñanza bíblica de forma que soporte este engaño. No es probable que esté lo suficientemente fuerte como para evitar el engaño de esta hora. Su religión podría ser una parte de este sistema del tiempo del fin. Es necesario comprender esto. El engaño de los últimos días será tan poderoso que Cristo dijo, incluso a sus discípulos podrían ser atraídos en sus garras. Usted podría convertirse en parte de este sistema sin saberlo. El poder político encenderá el religioso. El secularismo prevalecerá por un momento. Babilonia debe sobrevivir. Es el último intento de Satanás para destruir la creación humana y determinar el propósito eterno de Dios para expandir su familia a través de la humanidad.
Dios no permitirá que este engaño vaya muy lejos. Dios le dice a cualquiera que escuche y entienda: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Va a oír y salir? ¿Va a ser como un Daniel en medio de una moderna Babilonia y determinar obedecer a su Dios? Recuerde nuestras ofertas gratuitas para hoy. Nuestra ayuda de estudio bíblico llamado La Superpotencia Final y nuestra revista bimensual Las Buenas Noticias. Contáctenos en eduai.org. Y si usted desea aprender más acerca de estas maravillosas verdades de la Biblia, por favor sintonícenos cada 2 miércoles por la noche en nuestro estudio bíblico en vivo por internet. Para encontrarlos, vaya a eduai.org y haga clic en la pestaña Estudio Bíblico en Vivo. Además, durante toda su visita a nuestro sitio web eduai.org, por favor visite Diarios de Beyond Today. Estos son videos diarios de 2 a 5 minutos con análisis de la profecía y otros temas claves bíblicos. También ofrecen con frecuencia análisis de noticias de última hora a la luz de la Biblia. Cuando se une a nosotros durante toda la semana para Diarios de Beyond Today, usted descubrirá mucho más sobre el gran plan de Dios para usted y toda la humanidad. También puede ver los programas de Beyond Today en español y Diarios de Beyond Today en cualquier momento en YouTube. Además de esto, la Iglesia de Dios Unida tiene congregaciones sabatistas reuniéndose todos los sábados a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Vaya a beyondtoday.tv, haga clic en el enlace de contacto para encontrar una congregación cerca de usted. Luego llame a uno de nuestros pastores, informados y atentos a compartir su historia con nosotros. Tenemos más de 200 congregaciones en ciudades de los Estados Unidos, además de docenas en todo Canadá y en todas las principales ciudades de Australia, por no mencionar muchos otros países de todo el mundo. Babilonia la Grande, como se describe en Apocalipsis, es una cultura atractiva. Babilonia la Grande está desarrollándose y estamos viviendo en medio de ese sistema emergente. Vivimos en una Babilonia moderna que continúa el trabajo secular de Satanás el diablo. El espíritu poderoso está trabajando entre bastidores para destruir el plan de Dios. Vivimos en la época más próspera de toda la historia humana. Nuestra economía global ha producido maravillas tecnológicas más allá de nuestra imaginación, para aceptar los valores morales, culturales y espirituales de esta Babilonia que viene descrita en el Apocalipsis. Hoy estamos siendo condicionados hacia la tolerancia y la moralidad que contradicen directamente las enseñanzas bíblicas. No comprometa lo que Dios ordena y lo que espera de nosotros. Como Daniel, quien se resistió a las tentaciones de la Babilonia de Nabucodonosor, debemos permanecer fieles a Dios. Dios dice a su pueblo: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Va a tomar la decisión de salir de Babilonia y vivir una vida santa en el mundo actual? Es posible que haya estado viendo el programa de Beyond Today durante muchas semanas. ¿Qué haces con el conocimiento que estás obteniendo? Y más que nunca, ¿estás buscando una iglesia que siga el núcleo de la enseñanza bíblica? Es tiempo para asegurarse de que lo que usted cree y practica se basa en las palabras de Dios. Haga el compromiso de adorar a Dios de acuerdo a las verdades bíblicas en lugar de la tradición humana. Es el tiempo para estudiar la Biblia y llegue a conocer el verdadero Dios. Hónrelo como Él quiere ser honrado, no a través de las tradiciones creadas por los hombres. En este momento, vaya a su computadora y contáctenos. Vaya en línea y encuentre el número de un ministro de la Iglesia de Dios Unida cercano. Llámenos con las preguntas que usted pueda tener. Estamos aquí para ayudar a dar el siguiente paso. Es necesario obedecer a Dios y llegar a ser su discípulo. Esperamos con interés escuchar de usted pronto. Ese es nuestro programa de hoy. Gracias por verlo. Y recuerde unirse a nosotros en la oración: venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darius McNeil. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.